Se lamentaban muchos filósofos a mediados del siglo XX que mientras había cambios extraordinarios en prácticamente todo orden de cosas, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, en las leyes, mientras se veían cambios extraordinarios en una serie de disciplinas que mostraban progreso, que mostraban un desarrollo mayor, llevado a la conducción de los gobiernos, se producían exactamente los mismos errores que se habían producido hace siglos. No importaba cuál fuera la enseñanza, cuál fuera la experiencia que hayan pasado, los gobiernos tendían muchas veces a cometer exactamente los mismos errores y por las mismas causas. Esto quedó plasmado en un libro extraordinario que yo he mencionado varias veces acá. Un libro de la historiadora estadounidense Barbara Tuchman, que se llama La Marcha de la Locura. Y esa locura no tiene que ver con la insanía personal, tiene que ver con la locura en el gobierno, la locura del gobernante o de los gobernantes. Y define locura de la siguiente forma Barbara Tuchman en su libro. El gobernante y su equipo y su pueblo no tiene que ser, en este caso particular, la decisión de un tirano, de una persona única en el liderazgo. No, para que haya locura, decía, tiene que haber una reflexión donde se toma una medida, esta es la primera condición, pensando que va a ser en beneficio de su pueblo. La segunda condición, para que haya locura en el gobierno, dice Barbara Tuchman, es que tiene que haber habido en su época caminos alternativos, caminos distintos para enfrentar el dilema. Y la tercera condición es que tiene que haber habido en su tiempo, no ahora con ojos de ahora mirando para atrás, sino que en el tiempo en que se tomaron esas decisiones, tiene que haber habido personas, tiene que haber habido ciudadanos que advirtieron que la decisión que se estaba tomando era extraordinariamente contraproducente. Y aún así, el gobernante, su gobierno y su pueblo, en gran medida, optaron por tomar la decisión que llevó a su desastre y en algunos casos a su completa destrucción. A eso le llamó locura Barbara Tuchman en el gobierno y lo plasma en este libro, La Marcha de la Locura. Y empieza a dar ejemplos, desde el caballo de Troya, donde el rey Príamo acepta abrir las puertas para recibir esta ofrenda al ego de los troyanos, cuando había voces que le dicen ten cuidado, esto es una trampa, cuando había el camino alternativo de prenderle fuego, como sugerían varios. El ego puede más, se abren las puertas de Troya, entra el caballo y ya se sabe lo que es el resto de la historia, que termina con los griegos destruyendo a los troyanos. Hay cosas más contemporáneas. La forma en que Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam. Primero con un grupo de asesores a los franceses que tenían el control de ese país. Les advierten, dentro de Estados Unidos, no nos metamos en esto que si no, no vamos a poder salir. No, dicen los gobernantes, varios. Y los parlamentos, no, esto es solamente asesores, vamos a estar un poquitito, y de pronto, de a poco sin darse cuenta, los asesores se convierten en unas pocas tropas, después en unas más tropas, los franceses se retiran, ellos no ven más que la necesidad ahora de poder terminar con esa guerra y finalmente, años después, décadas después, esa incursión absolutamente voluntaria y absolutamente innecesaria termina con una guerra que pierden al costo de 52.000 muertos en combate y exactamente casi la misma cifra en suicidios a los 3 años de retorno a sus casas por parte de los soldados estadounidenses. Lo mismo con los papas renacentistas, si queremos ir más lejos, que venden indulgencias, que están corrompidos hasta la médula,
y que todo el mundo advierte, cuidado, ellos pensando que están haciéndolo al servicio de Dios. Y hay voces que advierten, cuidado, paren con esta cosa. No tiene que ver con lo que está en la esencia del cristianismo. Y se sigue, sin embargo, produciendo exactamente lo mismo. Hijos de papas que son papas, vulnerando todos los predicamentos, las compras, repito, de las indulgencias a la hora de la confesión, hasta que llega Lutero, genera un movimiento alternativo y se produce el mayor cisma en la historia de la Iglesia, la Reforma. Esto, dice Bárbara Tuchman, es lo que podríamos llamar locura a nivel de gobierno. Y creo que ha vuelto a repetirse con el Brexit. David Cameron, primer ministro, pensando que esto favorece a su país, desoyendo las voces que decían que era un error salir del Brexit, llama a un referéndum pensando que van a ganar la posición de no salirse, total y absolutamente seguro al respecto. El ego y las encuestas lo convencen y finalmente se entra en esta espiral de tener que salirse y no saber hoy día cómo escapar del atolladero en que se encuentra una de las potencias históricas más importantes del mundo, poseedores de una sabiduría colectiva gigantesca, de una experiencia en materia de gobierno extraordinaria, y que sin embargo comete el mismo error que se cometió desde la aceptación del caballo de Troya, pasando por todas las otras instancias que ya mencioné. El gobierno, los gobiernos, tienen esta patología de repetir errores y no tener una línea de desarrollo equivalente a otras ciencias, donde lo que se capitaliza años después es un progreso respecto de lo anterior. Y por eso es que es tan necesario vigilarlo, por eso es que es tan necesario estar cerca, por eso es que es tan necesario que la ciudadanía sea activa, atenta, reflexiva, educada, informada. Los Brexits siempre están alrededor haciendo su decisión, su aceptación, una tremenda tentación para los gobernantes, sobre todo cuando el ego, cuando la fascinación con uno mismo los convence de que todas las decisiones que toman no pueden ser sino extraordinariamente positivas. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te